Dolores sostenía la mano fría de su hija Elena cuando se le escapó el último suspiro. 60 años de vida la habían preparado para muchas cosas, pero no para esto. La habitación olía a medicinas y a promesas rotas. La pequeña Lucía, de apenas 3 años, dormía en el sofá de la sala, ajena al hecho de que despertaría huérfana. Dolores cerró los ojos de Elena con dedos temblorosos y susurró una oración que sabía de memoria, pero que ahora sonaba vacía. La ciudad de San Miguel, en Arizona, amanecería con un funeral más. Pero Dolores amanecería con una razón para seguir respirando. Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien especial y suscríbete. Mañana tengo una sorpresa hecha con cariño para ti. 3 meses después, la casa de adobe parecía más pequeña. Lucía corría por el patio persiguiendo gallinas, y su risa era la única música que aún tenía sentido. Dolores plantaba tomates bajo el sol abrasador cuando vio detenerse el coche negro frente a la reja. Don Rodrigo Salazar bajó con pasos calculados. Su traje impecable contrastaba con el polvo del camino. Era el hombre más rico de la región, dueño de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su sonrisa era cordial, pero sus ojos tenían la frialdad de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Dolores se limpió las manos en el delantal y caminó hacia él, con el corazón ya encogido. Doña Dolores, empezó, quitándose el sombrero con un falso respeto. Vine a hablar sobre la pequeña Lucía. Creo que usted está cansada, y yo tengo los medios para darle todo lo que se merece. Hablaba despacio, como si le explicara algo obvio a una niña. Dolores sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero mantuvo la espalda erguida. Lucía tiene todo lo que necesita aquí conmigo, respondió con voz firme. Don Rodrigo sonrió de nuevo, esta vez con menos cordialidad. Usted tiene 60 años, doña Dolores. Sola, sin recursos. Piense en el futuro de la niña. Dolores dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Yo soy su futuro, y mientras me quede aliento, ella se queda conmigo. La respuesta salió como una sentencia, no como una súplica. Don Rodrigo se volvió a poner el sombrero, la máscara de amabilidad se le cayó. Toda la ciudad sabe que usted no tiene condiciones. Yo tengo derechos. Fui socio de negocios del padre de Elena. Hay documentos. Dolores no parpadeó. Entonces muestre esos documentos ante un juez. Hasta entonces, salga de mi propiedad. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Don Rodrigo se subió al coche y se fue levantando polvo, pero Dolores sabía que aquella conversación estaba lejos de terminar. Esa noche, Lucía durmió abrazada a un conejito de tela que Elena había cosido. Dolores se quedó despierta en el porche, mirando las estrellas que cubrían el desierto. Conocía a don Rodrigo desde hacía décadas. Conocía su reputación, tomar lo que quería, convertir aliados en enemigos con una palabra bien colocada. La ciudad ya le había arrebatado demasiado, al marido en un accidente, a la hija por la enfermedad. Pero Lucía era distinta. Lucía era la promesa de que todavía había luz en este mundo. Y Dolores moriría antes que dejar que esa luz se apagara. El viento nocturno traía el olor de la salvia y de la tierra seca. Dolores pensó en todas las mujeres de su familia que vinieron antes que ella. Mujeres que cruzaron fronteras, sobrevivieron guerras, criaron hijos en tiempos imposibles. Tenía esa sangre en las venas. No sería una amenaza velada la que la haría rendirse. Cerró los ojos e hizo una promesa silenciosa a Elena. Voy a proteger a tu hija. No importa el precio. Cuando por fin se fue a dormir, sus sueños estaban llenos de tormentas que se acercaban. Pero las tormentas, lo sabía, tarde o temprano pasan. La primera piedra fue arrojada en forma de susurros. Doña Carmela, la dueña de la tienda de abarrotes, miró a Dolores con una lástima exagerada cuando ella fue a comprar harina. Pobrecita, criando a la niña sola a esa edad. No debe ser fácil. El tono era dulce, pero el veneno estaba entre líneas. En la iglesia, el padre Miguel mencionó en su sermón la importancia de conocer nuestros límites y aceptar ayuda cuando Dios la ofrece a través de personas generosas. Dolores apretó el rosario entre los dedos y no bajó la cabeza. Ella sabía exactamente de qué estaba hablando. El pueblo había elegido su lado, y no era el de ella.
Don Rodrigo era astuto. No necesitaba hacer amenazas directas. Bastaba una palabra aquí, una sugerencia allá, y la gente empezaba a dudar. Ya no tiene edad para criar a una niña pequeña. ¿Y si le pasa algo? La niña quedará desamparada. Don Rodrigo tiene una mansión, empleados, puede darle educación de calidad. Las conversaciones ocurrían en voz baja, pero estaban diseñadas para que Dolores las oyera. Cada ida al mercado se volvía una caminata entre miradas de juicio. Lucía, por suerte, todavía era demasiado pequeña para entender. Solo apretaba la mano de su abuela y tarareaba canciones que Elena solía cantar. La presión aumentó cuando la cerca del patio de Dolores amaneció rota. Después, una de las gallinas desapareció. Pequeños actos de sabotaje que podrían ser coincidencia, pero Dolores no creía en coincidencias. Arreglaba lo que podía sola, pero le dolían las rodillas al final del día, y sus manos callosas temblaban de cansancio. Una tarde, mientras intentaba fijar una tabla suelta, oyó una voz detrás de ella. «Permítame ayudarla». Se volvió y encontró a un hombre joven, alto, con la piel bronceada por el sol. Sus ojos eran oscuros y directos. No esperó respuesta, simplemente se arrodilló y empezó a trabajar. «¿Quién es usted?», preguntó Dolores, desconfiada. «Tauli», respondió él, sin más, clavando el clavo con una precisión impecable. «¿Y por qué está aquí?». Él hizo una pausa, la miró con algo que parecía respeto. «Porque sé lo que se siente cuando un pueblo entero decide que tú no perteneces». Dolores estudió su rostro. Era comanche, eso estaba claro. En San Miguel, a los comanches los toleraban, pero nunca los aceptaban de verdad. Él conocía el peso del juicio tanto como ella. «No tengo dinero para pagarle», advirtió Dolores. Tauli se encogió de hombros. «No pedí pago. Pero si insiste, un plato de comida me vendría bien». Dolores dudó, y luego asintió. «Puede quedarse a cenar». Esa noche, Lucía se quedó fascinada con el visitante. Hizo 1000 preguntas y Tauli las respondió con una paciencia sorprendente. Dolores observaba desde la cocina mientras preparaba tortillas, y algo en su pecho se le calentó. Hacía mucho tiempo que en esa casa no había risas a la hora de comer. Tauli comió con gratitud genuina y, antes de irse, arregló 3 cosas más que Dolores ni siquiera le había pedido. «Volveré mañana», dijo. «Aún queda mucho trabajo». Dolores quiso protestar, pero la verdad era que necesitaba ayuda. «¿Por qué hace esto?», preguntó de nuevo. Tauli sonrió apenas. «Porque nadie debería luchar solo». Cuando él se fue, Dolores se sentó en el porche con una taza de té. La luna estaba llena y el desierto brillaba plateado. Pensó en todas las veces que se había sentido sola desde que Miguel murió. En cómo el peso de criar a Elena sola casi la quebró. Y ahora, con Lucía, el ciclo amenazaba con repetirse. Pero esta vez algo era distinto. Esta vez, alguien había aparecido ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio. No sabía si podía confiar en eso, pero por el momento lo aceptaría. El desierto enseña que, a veces, sobrevivir depende de reconocer cuando aceptar el agua que te ofrecen. Y Tauli, de alguna manera, era agua en el desierto de su soledad. Tauli regresó al amanecer, cargando herramientas y madera. Dolores estaba alimentando a las gallinas cuando lo vio llegar. No hubo saludos elaborados, solo un leve gesto de cabeza y el inicio del trabajo. Reparó el techo que goteaba, reforzó la cerca y, cuando Dolores salió con agua fresca, él ya estaba enseñándole a Lucía a identificar huellas de animales en la tierra. La niña reía, señalando marcas en el polvo. Ver aquella escena hizo que el corazón de Dolores se le apretara y se le abriera al mismo tiempo. Lucía merecía eso, ligereza, aprendizaje, la presencia de alguien que no estuviera siempre demasiado agotado para jugar. Los días siguientes crearon una rutina inesperada. Tauli llegaba temprano, trabajaba en silencio cuando era necesario y conversaba cuando correspondía. Tenía una manera de estar presente sin invadir espacio, de ayudar sin hacer que Dolores se sintiera incapaz. Cuando ella sembraba, él cavaba. Cuando ella cocinaba, él buscaba leña. Lucía lo seguía como una sombra encantada, haciendo preguntas que él respondía con seriedad, como si cada curiosidad infantil fuera importante. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las gallinas no vuelan alto?
Tauli nunca decía no sé sin añadir, pero podemos descubrirlo juntos. Dolores observaba desde lejos, con una mezcla de gratitud y algo más que no conseguía nombrar. Pero el pueblo se dio cuenta. Y el pueblo habló. Doña Carmela vio a Tauli saliendo de la propiedad de Dolores al atardecer y no perdió tiempo. ¿Un hombre comanche, a solas con ella? ¡Qué escándalo! La noticia se propagó como fuego en paja seca. En el mercado, las mujeres dejaban de hablar cuando Dolores se acercaba. Las miradas se volvieron más duras, más acusadoras. El padre Miguel mencionó en su sermón tentar a la providencia y comportamientos que ofenden la moral. Dolores mantuvo la cabeza en alto, pero cada mirada era una espina. Estaba acostumbrada al juicio, pero esto era distinto. Ahora no era solo sobre su capacidad para criar a Lucía, era sobre su dignidad como mujer. Don Rodrigo aprovechó la situación. Difundió insinuaciones calculadas. Una viuda, de edad, viviendo bajo el mismo techo con un joven, ¿qué dirá la gente? ¿Es ese un ambiente para una niña? Sus palabras encontraron tierra fértil. Incluso quienes antes se mantenían neutrales empezaron a cuestionar. La maestra miró a Lucía con otra clase de lástima. El dueño del almacén comenzó a cobrar un poco más caro. Pequeños castigos que se acumulaban y formaban una presión constante. Dolores sentía como el cerco se cerraba, pero había en ella una terquedad que ningún chisme lograría apagar. No le debía explicaciones a nadie sobre quien la ayudaba en su casa. No tenía que justificar por qué aceptaba la bondad. Una tarde, mientras Tauli arreglaba la bomba del pozo, Dolores por fin preguntó lo que la intrigaba. ¿Por qué estás aquí de verdad? No me digas que es solo para arreglar cercas. Tauli se detuvo, se limpió las manos en el pantalón y la miró con una honestidad cruda. Mi padre perdió nuestras tierras por culpa de hombres como don Rodrigo. Documentos falsos, promesas rotas, y un pueblo que miró hacia otro lado. Murió sin nada. Yo tenía la edad de Lucía. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. Cuando vi lo que le estaban haciendo a usted, reconocí la historia. Y esta vez puedo hacer la diferencia. Dolores sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Parpadeó con fuerza, negándose a dejarlas caer. Gracias, fue todo lo que consiguió decir. Tauli asintió y volvió al trabajo, como si aquella confesión no hubiera abierto una herida antigua. Pero Dolores vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos apretaron la herramienta con más fuerza. Él no estaba allí solo por una bondad abstracta. Estaba allí porque entendía, de manera visceral, lo que significaba ser descartado por gente poderosa. Esa noche, Dolores preparó la mejor cena que pudo ofrecer. Y cuando Tauli se marchó, ella le sostuvo la mano por un instante. Tienes un lugar aquí siempre que lo necesites. Él sonrió, genuino y cansado. Y usted tiene un aliado siempre que lo necesite. Era una promesa. Y ambos pensaban cumplirla. El mercado estaba lleno aquella mañana de sábado. Dolores compraba frijoles cuando oyó la voz alta de doña Carmela. Es una vergüenza. Una mujer de su edad, y un joven que va y viene. Pobre Lucía, creciendo en ese ambiente. Otras voces se sumaron en señal de acuerdo. Dolores sintió que el rubor le subía a las mejillas, pero siguió escogiendo los granos, negándose a darles el gusto de una reacción. Entonces Tauli entró en el mercado. Llevaba sacos de maíz sobre los hombros, los músculos definidos por el trabajo duro. El silencio cayó como una cortina pesada. Todas las miradas se volvieron hacia él. Caminó directo hasta Dolores. ¿Necesita ayuda con eso?, preguntó, señalando sus compras. Dolores iba a responder cuando doña Carmela no se contuvo. Qué bonito, un joven tan servicial. Pero la gente habla, ¿sabe? Una reputación es fácil de perder y difícil de recuperar. Su voz estaba cargada de falsa preocupación. Tauli se giró lentamente para mirarla. Su rostro permanecía sereno, pero había una intensidad en sus ojos que hizo que varias personas retrocedieran. La gente habla mucho, dijo, en voz baja, pero lo bastante clara para que se oyera en cada rincón. Y casi nunca dice algo que valga la pena escuchar. El mercado quedó tan quieto que se podían oír las moscas. Tauli continuó, ahora mirando alrededor, haciendo contacto visual con cada persona. Dolores es la mujer más fuerte que he conocido. Cría a Lucía con amor,
dedicación y dignidad. Trabaja hasta que le duelen las manos. Nunca pide ayuda, pero cuando se la ofrecen, tiene la sabiduría de aceptarla. Su voz ganó fuerza. Mientras ustedes están aquí juzgando, ella está construyendo una vida para esa niña. Mientras ustedes susurran, ella actúa. Don Rodrigo, que estaba al fondo de la tienda, cruzó los brazos. ¿Y tú, muchacho? ¿Qué ganas con esto? Tauli lo miró sin miedo. Gano el honor de conocer a alguien que vale la pena conocer. Entonces Tauli hizo algo que nadie esperaba. Tomó la mano de Dolores, que se había quedado inmóvil, y la sostuvo delante de todos. Esta mujer, dijo con una claridad que no dejaba espacio para dudas, no es demasiado vieja. No es demasiado débil. No está demasiado sola. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Ella es perfecta para mí. El mercado estalló en murmullos atónitos. Dolores sintió que el mundo le daba vueltas. Miró a Tauli, buscando en su rostro alguna señal de que aquello era teatro, una estrategia. Pero lo que encontró fue una verdad desnuda. Él hablaba en serio. Completamente en serio. Doña Carmela casi dejó caer la canasta que llevaba. El padre Miguel, que estaba comprando velas, se puso rojo. Don Rodrigo soltó una risa amarga. ¡Qué conveniente! ¿Un matrimonio arreglado para guardar las apariencias? Tauli no apartó la mirada. No hay nada arreglado en el respeto. No hay nada conveniente en elegir estar al lado de alguien que enfrenta tormentas sin inclinarse. Por fin soltó la mano de Dolores, pero se mantuvo cerca. Y si eso les incomoda, el problema no está en nosotros. Está en ustedes. Dicho eso, tomó las compras de Dolores, le ofreció el brazo, y los dos salieron del mercado juntos, dejando atrás un rastro de bocas abiertas. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Dolores se detuvo. Le temblaban las piernas. ¿Por qué hiciste eso? Su voz fue un susurro urgente. Tauli dejó los sacos en el suelo y la miró de frente. Porque estaba cansado de verla sufrir sola. Porque esa gente no merece ni sus lágrimas ni su energía. Y porque, vaciló, y una vulnerabilidad cruzó su expresión habitual de calma, porque cada palabra que dije era verdad. Dolores sintió que algo se rompía dentro de ella. No de forma dolorosa, sino como cuando una represa finalmente cede y el agua corre libre. Había pasado tanto tiempo siendo fuerte, siendo suficiente, que se había olvidado de cómo se sentía ser vista. De verdad vista. Y Tauli la veía. 3 días después de lo ocurrido en el mercado, entregaron un sobre en la casa de Dolores. El nombre del remitente le revolvió el estómago, Bufete Salazar y Asociados. Dentro, había papeles legales densos exigiendo que compareciera a una audiencia sobre la custodia de Lucía. Don Rodrigo estaba oficializando su embestida. Dolores leyó cada línea con las manos temblorosas. Él alegaba ser acreedor de una deuda no pagada por el padre de Elena, citaba la edad avanzada de Dolores, su situación moral cuestionable, y concluía que la niña estaría mejor bajo su tutela. Las palabras nadaban en la página. Dolores se dejó caer con pesadez. El peso del mundo le aplastaba los hombros. Tauli llegó poco después y la encontró así, derrotada de un modo que él nunca había visto. ¿Qué pasó? Ella le entregó los papeles sin decir nada. Él los leyó en silencio, la mandíbula tensándose cada vez más. Cuando terminó, no estalló de ira como Dolores esperaba. En cambio, su voz salió fría y calculada. Está mintiendo. Dolores alzó la mirada, con esperanza y desesperación mezcladas. ¿Cómo lo sabes? Tauli señaló una sección específica. Este documento menciona una sociedad comercial fechada hace 15 años. Elena tendría 25 entonces, pero el padre de ella ya había muerto hacía una década. No tiene sentido. Dolores se puso de pie de golpe, renovada por una rabia helada. Falsificó documentos. No era una pregunta. Tauli asintió. Y probablemente no es la primera vez. Pero demostrarlo sería otra batalla. Necesitaban ayuda, y Dolores solo conocía a una persona en el pueblo capaz de ofrecerla, don Sebastián, el antiguo juez jubilado que vivía a las afueras. Él y Miguel, el esposo de Dolores, habían sido amigos. Si alguien tendría el valor de desafiar a Salazar y el conocimiento para encontrar grietas legales, era él. Dolores tomó su chal.
Vamos a verlo ahora. Tauli aceptó, aunque su rostro mostraba preocupación. Se estaban metiendo en aguas profundas. Don Sebastián los recibió en su casa modesta, rodeada de libros. Era un hombre de 70 años, la espalda encorvada, pero con los ojos aún afilados como navajas. Escuchó la historia de Dolores sin interrumpir, examinó los documentos con una lupa literal y, por fin, se recostó en su silla con un largo suspiro. Rodrigo Salazar siempre fue demasiado ambicioso para su propio bien. Estos papeles son falsificaciones competentes, pero falsificaciones al fin y al cabo. Señaló inconsistencias, fechas que no cuadraban, firmas ligeramente distintas, sellos notariales que ni siquiera existían en la época mencionada. Pero esto, por sí solo, no bastará. Necesitamos el motivo. ¿Motivo? Dolores frunció el ceño. Don Sebastián se levantó y tomó un libro polvoriento de una estantería alta. ¿Por qué Rodrigo quiere a Lucía en particular? No tiene herederos, es cierto, pero siempre fue un hombre práctico. El sentimentalismo no es lo suyo. Pasó páginas amarillentas. Cuando su yerno murió, Dolores, ¿usted sabe en qué trabajaba él? Dolores lo pensó. Era capataz en un rancho. Luego abrió un pequeño negocio de transporte. Don Sebastián soltó un sonido triunfal y señaló un pasaje. Un negocio de transporte que incluía tierras. Tierras que, según registros antiguos, contenían derechos de agua. Derechos extremadamente valiosos. El silencio que siguió fue espeso. Tauli fue el primero en hablar. Quiere a Lucía porque ella heredaría esas tierras. Don Sebastián asintió con gravedad. Y con una niña bajo su tutela, controlaría esos recursos hasta que cumpliera la mayoría de edad. Tiempo suficiente para transferirlo todo legalmente a su nombre de varias maneras, creativas. Dolores sintió náuseas. Está intentando robarle el futuro a mi nieta. La rabia en su voz era gélida. Don Sebastián le puso una mano firme en el hombro. Tenemos que encontrar los documentos originales. Deben estar registrados en el archivo del condado. Si logramos probar la herencia legítima de Lucía y las falsificaciones de Rodrigo, él no tendrá donde sostenerse. Era un plan. Frágil, pero un plan. El archivo del condado quedaba en Tucson, a 3 horas de viaje. Dolores no podía dejar a Lucía sola, así que don Sebastián le ofreció su casa. Mi hermana Rosa adora a los niños. Lucía estará segura y bien cuidada. Así fue como, en una mañana fría, Dolores y Tauli partieron en la vieja camioneta, con la determinación grabada en el rostro. La carretera era larga y polvorienta, cortando el desierto que brillaba dorado bajo el sol naciente. Durante la primera hora casi no hablaron, cada uno perdido en sus pensamientos. Por fin, Dolores rompió el silencio. No tienes que hacer esto. Ya has hecho demasiado. Tauli mantuvo la vista en el camino. Ya pasamos ese punto, Dolores. Ella observó su perfil, la manera en que sostenía el volante con una firmeza tranquila. Lo que dijiste en el mercado, ¿era estrategia o verdad? Esa pregunta la perseguía desde aquel día. Tauli tardó un momento antes de responder. Empezó como estrategia. Pensé que si el pueblo creía que había algo entre nosotros, quizá dejarían de juzgarla tan duro. Hizo una pausa, el músculo de la mandíbula se le tensó. Pero cuando salieron las palabras, me di cuenta de que no estaba mintiendo. En algún momento, sin darme cuenta, pasó a ser verdad. Dolores sintió que se le humedecían los ojos. Tauli, tengo 60 años. Tú eres joven, tienes toda una vida por delante. ¿Por qué desperdiciarías eso conmigo? Tauli por fin la miró, y había una intensidad que le quitó el aliento. ¿Crees que la felicidad tiene edad? ¿Que la conexión tiene fecha de vencimiento? Negó con la cabeza. Pasé años solo, Dolores, trabajando, sobreviviendo, pero sin vivir de verdad. Y entonces te conocí. Vi tu fuerza, tu manera de no doblarte, la forma en que amas a Lucía a pesar de todo. Vi a una mujer que merece ser feliz, pero que se olvidó de que eso era posible. Su voz se suavizó. Tú me hiciste querer ser mejor. Querer construir algo. Yo no llamo a eso desperdicio. Lo llamo suerte. Dolores ya no pudo contener las lágrimas. Cayeron libres mientras ella apretaba la mano de él sobre la palanca de cambios.
El archivo del condado era un edificio de ladrillo que olía a papel viejo y a burocracia. La encargada, una mujer llamada Rosa Elena, escuchó su pedido con escepticismo. ¿Registros de propiedad de hace 15 años? Esto va a llevar horas. Pero cuando Dolores explicó la situación y mencionó a Lucía, algo en la expresión de la mujer cambió. Mi sobrina tiene la edad de esa niña. Espere aquí. Desapareció entre filas interminables de archivos. Dolores y Tauli aguardaron en un banco duro, con el tiempo arrastrándose. Tauli le sostuvo la mano, un gesto simple que decía, no nos vamos a rendir. Al cabo, Rosa Elena regresó con una caja polvorienta. Encontré algo. Dentro de la caja había documentos que lo cambiaban todo. Registros que demostraban que el padre de Elena, el abuelo de Lucía, había comprado tierras con derechos de agua 20 años atrás. Esos derechos habían pasado a Elena cuando él murió y, por ley, debían pasar a Lucía. Pero había más, una petición de don Rodrigo Salazar, fechada 6 meses antes, intentando impugnar la propiedad con base en una deuda inexistente. La petición había sido rechazada por falta de pruebas. Así que él cambió de táctica. Si no podía quedarse con las tierras por la vía legal, se quedaría con la heredera. Dolores sintió furia y validación al mismo tiempo. Tenían pruebas. Tenían la verdad. Rosa Elena hizo copias de todo. Buena suerte, dijo con sinceridad. Derribe a ese hombre. El viaje de regreso fue distinto. Había una ligereza en el aire, una sensación de que tal vez, solo tal vez, podrían ganar. Tauli manejaba más relajado y Dolores miraba por la ventana, viendo el desierto con otros ojos. Gracias, dijo de repente. Por todo. Por creer en mí cuando nadie más creyó. Por hacerme sentir que todavía valgo algo. Tauli detuvo la camioneta a un lado del camino. Se volvió hacia ella y le tomó el rostro con suavidad entre las manos. Tú siempre valiste todo, Dolores. El mundo solo estaba demasiado ciego para verlo. Y allí, bajo el cielo infinito de Arizona, la besó. Fue un beso suave, respetuoso, pero lleno de promesa. Cuando se separaron, Dolores sonreía por primera vez en meses. Vamos a casa. La audiencia quedó marcada para el lunes siguiente en el pequeño tribunal de San Miguel. Dolores se puso su mejor vestido, de un azul oscuro que Elena la había ayudado a elegir años atrás. Tauli llevaba pantalones limpios y una camisa que Dolores había planchado con cuidado. Don Sebastián llegó con una carpeta repleta de documentos. Lucía se quedó con Rosa, que prometió mantenerla distraída con galletas e historias. Cuando entraron en la sala, Dolores vio a don Rodrigo sentado junto a su abogado, un hombre delgado con gafas caras. Él sonrió con seguridad cuando ella pasó. Esa sonrisa le revolvió el estómago, pero Dolores mantuvo la cabeza en alto. La jueza era una mujer de mediana edad llamada Jueza Martínez. Tenía fama de justa, pero dura. Don Sebastián le susurró: no tolera mentiras. Si presentamos las pruebas correctamente, tenemos una oportunidad. La audiencia comenzó con el abogado de don Rodrigo exponiendo su caso. Pintó a Dolores como una mujer bien intencionada, pero inadecuada. 60 años, viuda, viviendo con recursos limitados. ¿Cómo puede ofrecer estabilidad a una menor? Don Rodrigo Salazar, en cambio, tiene medios, posición y un interés genuino en el bienestar de la niña. Cada palabra era una puñalada, pero Dolores no lo mostró. Tauli, sentado a su lado, le rozó suavemente la rodilla bajo la mesa. Fuerza. Ellos tenían fuerza. Entonces le tocó a don Sebastián. Se puso de pie con la dignidad de quien pasó décadas defendiendo la justicia. Con el debido respeto, su señoría, este caso no trata de capacidad financiera. Trata de codicia disfrazada de preocupación. Colocó sobre la mesa los documentos del archivo del condado. Estos registros prueban que Lucía Reyes es heredera legítima de tierras con derechos de agua valiosos. Derechos que don Rodrigo Salazar ha intentado adquirir durante años. El tribunal quedó en silencio. Incluso el abogado de Rodrigo pareció sorprendido. Don Sebastián continuó, implacable. Los documentos presentados por don Rodrigo, alegando una sociedad con el difunto padre de Elena, contienen inconsistencias graves, firmas que no coinciden, fechas imposibles, sellos notariales que ni siquiera existían en la época mencionada.
La jueza Martínez tomó los papeles y los revisó con atención. Su rostro se mantuvo neutro, pero sus ojos se afinaron. Esa es una acusación seria, don Sebastián. Él asintió. Y tengo pruebas para cada palabra. Don Rodrigo no quiere a Lucía por compasión. Quiere controlar su herencia. Don Rodrigo se levantó de golpe, el rostro rojo. Eso es absurdo. Yo ofrecí ayuda genuina a una mujer en dificultades. Pero su voz tenía un tono defensivo que no pasó desapercibido. La jueza golpeó el mazo. Silencio. Don Rodrigo, siéntese. Él obedeció, pero su mirada hacia Dolores era puro veneno. Don Sebastián entonces presentó cada documento con método, los registros originales de propiedad, los intentos anteriores de Rodrigo por impugnar la posesión y, por último, el análisis de las falsificaciones. Cuando don Sebastián terminó, la jueza se recostó en su silla. Don Rodrigo Salazar, responda bajo juramento. ¿Sabía usted de la herencia de esas tierras cuando inició este proceso de custodia? Rodrigo vaciló. Su abogado le susurró algo urgente, pero él negó con la cabeza. Yo tenía conocimiento de que existían propiedades, sí. La jueza alzó una ceja. ¿Y aún así afirmó que su motivación era exclusivamente el bienestar de la menor? El silencio de Rodrigo fue respuesta suficiente. La jueza se volvió hacia Dolores. Doña Dolores Reyes, póngase de pie, por favor. Dolores obedeció, le temblaban ligeramente las piernas. Dígame, con sus propias palabras, ¿cómo ha cuidado usted de Lucía? Dolores respiró hondo. Era su momento. Su señoría, no tengo mansiones ni empleados. No puedo ofrecer lujos ni educación en escuelas caras. Su voz empezó débil, pero se fue afirmando. Pero me despierto cada mañana pensando en cómo hacer que el día de Lucía sea mejor. Tiene comida en la mesa, ropa limpia, un techo seguro. Pero más que eso, tiene amor. Tiene historias de su madre que yo le cuento cada noche. Tiene abrazos cuando se despierta de una pesadilla. Tiene a alguien que la ve, de verdad la ve, no como una propiedad, sino como la niña preciosa que es. Las lágrimas ya le corrían por el rostro, pero no se las limpió. Puede que no sea perfecta. Puede que sea vieja y esté cansada. Pero soy de ella, y ella es mía. Y moriré protegiendo eso. La sala quedó en un silencio absoluto. Hasta el abogado de Rodrigo parecía incómodo. La jueza se aclaró la garganta, visiblemente conmovida pese a su postura profesional. ¿Y el joven a su lado? Señaló a Tauli. ¿Cuál es su papel en esta situación? Tauli se levantó sin que se lo pidieran. Me llamo Tauli. Soy amigo de doña Dolores y de Lucía. Ayudo porque quiero, porque ellas merecen apoyo, y porque, miró a Dolores con una ternura evidente, porque amo a esta mujer y todo lo que representa, fuerza, dignidad, valor. Si el tribunal me lo permite, pienso estar a su lado por el resto de nuestras vidas. Dolores contuvo el aliento. Era la primera vez que él decía esas palabras tan directamente. La jueza esbozó una leve sonrisa, el primer gesto de emoción en su rostro. Muy bien. Golpeó el mazo. Tras revisar las pruebas, queda claro que esta petición de custodia se basó en premisas falsas y motivaciones financieras. Los documentos presentados por don Rodrigo Salazar serán investigados por posible falsificación. La custodia de Lucía Reyes permanece con su abuela legal, Dolores Reyes, quien ha demostrado capacidad y dedicación ejemplares. Luego miró con dureza a don Rodrigo. Y usted, señor, si descubro que falsificó documentos oficiales, enfrentará consecuencias penales. Queda advertido. Dolores sintió que las rodillas le flaqueaban. Tauli la sostuvo antes de que cayera. Habían ganado. De verdad habían ganado. Don Sebastián sonrió ampliamente mientras cerraba su carpeta. Se hizo justicia. Al otro lado de la sala, don Rodrigo salió furioso, pero derrotado. Para el final del día, todo el pueblo lo sabría. La verdad, por fin, había prevalecido. Las semanas siguientes trajeron cambios que Dolores apenas podía procesar. La noticia del fallo del tribunal se extendió por San Miguel como viento en el desierto. Algunos, avergonzados por la forma en que habían tratado Dolores, comenzaron a ofrecer disculpas tímidas. Doña Carmela apareció con un pastel, murmurando algo sobre malentendidos. Dolores lo aceptó con gracia, pero sin olvidar.
El padre Miguel dio un sermón sobre no juzgar antes de conocer toda la verdad, que muchos entendieron como una disculpa indirecta. Dolores asistió a misa con la cabeza en alto. El pueblo estaba aprendiendo, lentamente, que había subestimado a la mujer equivocada. Y Dolores estaba aprendiendo que perdonar no significa olvidar, sino seguir adelante con la dignidad intacta. Las tierras heredadas por Lucía terminaron vendiéndose a un consorcio de agricultores locales por un precio justo. Don Sebastián supervisó todo, asegurándose de que el dinero quedara depositado en un fideicomiso para la educación de Lucía. Dolores no quería nada para sí, pero Tauli la convenció de usar una pequeña parte para arreglar la casa como correspondía. No es egoísmo. Es construir un hogar seguro para que Lucía crezca. Con ese dinero, arreglaron el techo por completo, pintaron las paredes y repararon la cerca con madera nueva. La casa, que durante tanto tiempo había sido apenas un refugio contra las tormentas, empezó a sentirse como un hogar de verdad. Lucía eligió el color de su habitación, amarillo sol, como ella lo llamó. Tauli siguió yendo todos los días, pero ya no era solo para trabajar. Llevaba flores del desierto para Dolores, le enseñaba a Lucía a hacer pulseras de cuentas, se sentaba en el porche al atardecer hablando de todo y de nada. Poco a poco, de manera natural, se fue convirtiendo en parte del tejido de sus vidas. Su ropa empezó a aparecer en el tendedero junto a la de ellas. Su cepillo de dientes encontró un lugar en el baño. Nadie anunció nada formalmente, pero todos lo entendían, él era familia ahora. Dolores se sorprendía despertándose y sonriendo al oír su voz en la cocina preparando café. Después de tantos años de soledad, tener a alguien con quien compartir las mañanas le parecía un milagro silencioso que agradecía todos los días. Una noche, 3 meses después del juicio, Tauli pidió hablar con Dolores en el porche, después de que Lucía se durmiera. Había una seriedad en su expresión que la dejó inquieta. ¿Qué pasa? Él le tomó las manos y la miró a los ojos. Dolores, sé que ya declaré mis sentimientos en público, pero quiero hacerlo como corresponde. Se arrodilló, y el corazón de Dolores se detuvo. No tengo mucho para ofrecer. No soy rico, no tengo tierras propias. Pero tengo estas manos que trabajarán por ti todos los días. Este corazón que ya es tuyo, de cualquier forma. Y esta promesa, voy a amarte a ti y a Lucía, voy a protegerlas, voy a estar a su lado en todo. Sacó un anillo sencillo de plata. Cásate conmigo. Déjame ser tu esposo, y déjame ser padre para Lucía. Dolores no se dio cuenta de que estaba llorando hasta sentir las lágrimas caer sobre sus manos unidas. 60 años. Tenía 60 años y la estaban pidiendo en matrimonio como a una joven enamorada. La vida tenía formas extrañas de sorprender. Sí, susurró, y luego, más fuerte. Sí. Tauli deslizó el anillo en su dedo y la envolvió en un abrazo que parecía prometerle que nunca volvería a estar sola. Se quedaron así un largo rato, bajo las estrellas que habían presenciado tantas historias del desierto, sumando la suya a esa constelación de amor que brillaba sobre Arizona. Cuando por fin se separaron, Dolores estaba radiante. Lucía va a estar tan feliz. Tauli sonrió. Ya le pedí permiso. Dijo que sí, pero solo si prometo hacer panqueques todos los domingos. Dolores rió, un sonido ligero y libre. La boda fue sencilla, celebrada en el patio de la casa que ahora pertenecía a los tres. Don Sebastián fue el padrino. Rosa, su hermana, fue la madrina. El padre Miguel ofició la ceremonia con bendiciones genuinas esta vez. Lucía fue la damita, lanzando pétalos de flores del desierto con una seriedad concentrada. Casi todo el pueblo asistió, algunos por curiosidad, otros por remordimiento, pero muchos por alegría verdadera. Ver a Dolores con un vestido blanco simple, pero hermoso, de la mano de Tauli, que llevaba su mejor atuendo, hizo que a muchos se les llenaran los ojos de lágrimas. Cuando el padre preguntó si había objeciones, el silencio fue respetuoso. Y cuando los declaró marido y mujer, el beso que selló la unión fue aplaudido incluso por quienes antes habían juzgado. El amor, aprendió el pueblo ese día, no obedece reglas de edad ni expectativas. Simplemente sucede, transformando todo lo que toca. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Dolores. La casa resonaba con risas a diario. Tauli le enseñó a Lucía a cuidar un pequeño jardín que plantaron juntos, tomates, chiles, hierbas.
La niña se tomaba su trabajo en serio, regando las plantas cada mañana antes incluso de desayunar. Dolores observaba desde la ventana de la cocina, con el corazón desbordado. Tauli tenía un don con los niños, una paciencia infinita que ella sospechaba que venía de no haber tenido la oportunidad de ser niño él mismo. Ahora, a través de Lucía, estaba recuperando algo que le habían robado. Y Lucía florecía bajo la atención de los dos. Sus notas en la escuela mejoraron. Hizo amigos. Sonreía más. Una tarde, mientras Dolores preparaba la cena, Lucía apareció en la cocina con una expresión seria. «Abuela, ¿puedo preguntar algo?» Dolores se limpió las manos en el delantal. «Claro, mi amor. ¿Qué pasa?» Lucía miró al suelo y luego volvió a mirar a Dolores. «¿Tauli es mi papá ahora?» La pregunta tomó a Dolores por sorpresa. Ella se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «¿Y tú qué piensas de eso?» Lucía reflexionó con cuidado. «Me gusta. Es bueno conmigo. Y mamá, ya no está». Su voz se volvió pequeña. Dolores la abrazó con fuerza. «Tu mamá siempre será tu mamá, nada cambia eso. Pero Tauli te ama como un padre ama a una hija. Si tú quieres llamarlo papá, creo que a él le haría muy feliz». Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Dolores le contó la conversación a Tauli. Él se quedó en silencio un largo momento, mirando sus manos. «Yo no quiero reemplazar a nadie», dijo, con la voz cargada de emoción. Dolores le tomó el rostro con ternura. «No estás reemplazando. Estás sumando. Estás haciendo exactamente lo que ella necesita». Tauli cerró los ojos y se le escaparon lágrimas por las comisuras. «Nunca pensé que tendría esto. Familia. Pertenencia». Dolores le besó la frente. «Pues ahora lo tienes. Nosotros lo tenemos». Se quedaron abrazados un largo rato, dos corazones que se encontraron en los momentos más improbables, construyendo algo hermoso con las cenizas de dolores pasados. La familia no es solo sangre, lo comprendieron. Es la elección diaria de amar y quedarse. Las estaciones cambiaron. El verano abrasador dio paso a un otoño más suave. Dolores empezó a enseñarle a Tauli las recetas de la familia, y él reveló un talento sorprendente en la cocina. Lucía los ayudaba, subida en un banquito para alcanzar la encimera. Crearon tradiciones propias. Los viernes por la noche eran para contar historias. Tauli compartía leyendas comanche adaptadas para niños, relatos de coyotes astutos y águilas avías. Dolores hablaba de sus padres, de Miguel, de Elena. Lucía escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo la historia de dónde venía. Los domingos eran de panqueques, como había prometido. Y cada noche, sin falta, los tres cenaban juntos a la mesa, compartiendo lo que había pasado durante el día. Era sencillo. Era perfecto. El pueblo, poco a poco, empezó a ver la familia que formaron no como un escándalo, sino como un ejemplo. Otras viudas encontraron valor para empezar de nuevo. Los jóvenes comprendieron que el amor no trae manual de instrucciones. Don Sebastián, observándolo todo, le comentó a su hermana: «Esa mujer salvó más que a su nieta. Salvó la fe de muchos en que todavía son posibles las buenas historias». Y era verdad. En un mundo cínico, Dolores, Tauli y Lucía eran prueba viva de que la bondad existe, de que la valentía es recompensada, y de que la familia se construye con decisiones diarias de amor. No era un cuento de hadas donde todo es fácil, pero era real, y era de ellos. Y eso valía más que cualquier fantasía. Un año después de la boda, Tauli sorprendió a Dolores con un regalo. La llevó al patio, donde había levantado una estructura de madera. «¿Qué es eso?», preguntó ella, curiosa. Él sonrió con misterio. «Espera». En las semanas siguientes, siempre que Dolores no miraba, él trabajaba en la estructura. Hasta que un día la llamó, a ella y a Lucía, para que salieran. Era una pérgola preciosa, cubierta de enredaderas que florecerían en primavera. Debajo, una mesa de madera que él había tallado a mano. «Para nuestra familia», dijo simplemente. «Un lugar donde podamos sentarnos juntos, crear recuerdos, y recordar todo lo que superamos para llegar hasta aquí». Dolores lloró, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de gratitud por la vida que ahora tenía. Una vida que casi le arrebatan, pero que ella peleó por mantener. Y ganó.
5 años habían pasado desde aquel primer día en que Tauli apareció ofreciendo ayuda. Dolores ahora tenía 65 años, pero parecía más joven que cuando todo comenzó. El peso de la soledad y del miedo había sido reemplazado por ligereza. Más canas, sí, pero ojos brillantes. Tauli se había consolidado como un carpintero respetado en San Miguel. Sus piezas eran buscadas en toda la región. Contrataba a jóvenes comanches, les enseñaba el oficio, creaba oportunidades que él nunca tuvo. Lucía tenía 8 años, una niña despierta que hablaba español con soltura y aprendía historias comanches con orgullo. Sabía exactamente quién era, nieta de Dolores, hija adoptiva de Tauli, heredera de una historia de resistencia. Y era amada por completo. Una mañana de primavera, Dolores se despertó con el olor a café y algo más. Bajó y encontró a Tauli y a Lucía preparando el desayuno. ¡Sorpresa!, gritó Lucía, sosteniendo una tarjeta hecha a mano. Dentro, con la letra cuidadosa de una niña, decía: para la mejor abuela del mundo. Gracias por nunca rendirte conmigo. Te amo más que todas las estrellas del cielo. A Dolores se le formó ese nudo familiar en la garganta, esas lágrimas buenas que ahora eran parte constante de su vida. Tauli la abrazó por detrás y le besó el cabello. «Feliz cumpleaños, mi amor». Ella lo había olvidado por completo. 65 años. Medio siglo atrás, había sido una joven soñadora. Ahora era una matriarca, cabeza de una familia improbable y perfecta. La vida tenía capas que ella nunca imaginó. Después del desayuno, Tauli anunció que tenía una sorpresa mayor. Llevó a Dolores y a Lucía en la camioneta, rumbo a las colinas fuera del pueblo. Cuando se detuvieron, Dolores reconoció el lugar, las tierras que Lucía había heredado y que luego se vendieron. Pero ahora había un letrero nuevo: Reserva Natural Elena Reyes. Tauli lo explicó con la voz cargada de emoción. Usé parte del dinero de mi carpintería, y con permiso del fondo de Lucía, para recomprar una porción más pequeña. Trabajé con conservacionistas para convertirla en reserva. Un lugar donde se protegen plantas nativas, donde los niños del pueblo pueden aprender sobre la tierra. Señaló una construcción modesta. Y allí, un centro comunitario. Con el nombre de Elena. Para que Lucía siempre tenga una conexión tangible con la madre que nunca alcanzó a conocer como merecía. Dolores se quedó sin palabras. Lucía corrió por el campo gritando de alegría. Dolores se volvió hacia Tauli y le sostuvo el rostro. ¿Cómo puedo agradecerte todo esto? ¿Por salvarme cuando me estaba hundiendo? ¿Por amar a mi nieta como si fuera tuya? ¿Por hacerme sentir viva otra vez? Tauli sonrió con esa ternura tranquila que ella amaba. No tienes que agradecer. Tú me salvaste también. Me diste propósito, familia, hogar. Yo solo sobrevivía. Tú me enseñaste a vivir. Se besaron allí, rodeados por el viento suave que traía olor a salvia y tierra. Lucía volvió corriendo, riendo, y ellos la atrajeron al abrazo. 3 personas que por separado estuvieron rotas, pero juntas formaron algo irrompible. Una familia forjada en la adversidad, sellada por el amor y sostenida por la elección diaria de quedarse. De regreso a casa esa tarde, Dolores reflexionó sobre el camino. ¿Cuántas veces estuvo a punto de rendirse? ¿Cuántas noches lloró pensando que no era lo bastante fuerte? Pero ahí estaba, al otro lado de la tormenta. Don Rodrigo no volvió a molestar a nadie. Los documentos falsificados terminaron en multas severas y pérdida de reputación. El pueblo aprendió, con dolor, pero de manera necesaria, sobre prejuicio y redención. Y Dolores aprendió que los comienzos nuevos no tienen edad. Que el amor puede aparecer en las circunstancias más improbables. Que la familia es quien elegimos, y quien elige quedarse. El desierto de Arizona, con su belleza áspera y su horizonte infinito, fue testigo de todo. Y seguiría siéndolo mientras Dolores, Tauli y Lucía escribieran su historia juntos, un día a la vez. Años después, cuando Lucía creció y se convirtió en abogada especializada en derechos de tierras y comunidades indígenas, siempre contaba la historia de cómo su abuela enfrentó a un pueblo entero y ganó. De cómo un joven comanche apareció cuando nadie más estaba dispuesto a ayudar. De cómo el amor verdadero no conoce barreras de edad, origen ni expectativas sociales. Se la contaba a sus propios hijos, dejando como herencia un legado de resistencia, valentía y fe inquebrantable en el bien.
Y cada vez que volvía San Miguel, visitaba la reserva Elena Reyes, se sentaba bajo la pérgola que su padre construyó, y agradecía en silencio por haber nacido en esa familia extraordinaria. Una familia que probó que los finales felices más hermosos son los que deben ganarse con sangre, sudor y lágrimas, pero, sobre todo, con amor. Dolores y Tauli envejecieron juntos, tal como lo prometieron. En las mañanas frías, él todavía le llevaba café a la cama. En las tardes calurosas, ella seguía preparando sus recetas favoritas. Cada noche se sentaban en el porche con las manos entrelazadas, viendo el atardecer pintar el desierto de dorado y naranja. Hablaban de todo y de nada. Reían de recuerdos. Planeaban el mañana. Y cuando los amigos les preguntaban cuál era el secreto de un matrimonio tan feliz, empezado tan tarde en la vida, Dolores siempre respondía lo mismo. No hay secreto. Hay elección. Cada día despertamos y elegimos amar, elegimos quedarnos, elegimos construir juntos. Y cuando el amor es real, esa elección nunca parece difícil. Tauli asentía, apretándole la mano. Y así, bajo las estrellas interminables de Arizona, dos almas encontradas seguían escribiendo su historia, una historia sin fin, porque el amor verdadero nunca termina. Solo se transforma, se profundiza y permanece. Siempre. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.